soleada, una mañana calurosa tal vez, que Dios nos ha regalado en esta mañana. Que sean todos bendecidos y que Dios también hable a nuestros corazones en este día. Amén. Antes de compartir la palabra, quiero orar para que el Espíritu Santo traiga en nuestro corazón, traiga en nuestra mente, en nuestros sentidos, la necesidad, el hambre de escuchar. Pedir al Espíritu Santo que tome control de este tiempo de compartir la palabra. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que traiga convencimiento en nuestro corazón, en nuestro racionamiento, y que no sea emocional. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien tenga que hacer la obra en nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, vamos delante de tu presencia en esta mañana, dándote gloria, Señor, por este día, dándote gloria por tu presencia, Dios. Señor, dando las gracias, Padre amado, por tener un día más, Señor, en tu presencia, Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, Dios. Disponemos nuestros sentidos, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestros oídos, Señor amado, a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro en esta mañana, Dios, que sea tu Espíritu Santo que traiga convencimiento en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Dios. Señor, trayendo una palabra de renovación, Señor, una palabra fresca, Dios amado, para este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, úsame esta mañana, Dios. Señor, a través de tu palabra, Dios. Coloca palabras en mi boca, Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma control de mis emociones, toma control, Señor, de mis pensamientos, toma control de todo aquello, Señor, que va a salir de mi boca, Dios. Sé tú hablando, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te glorificamos y te honramos en esta mañana, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Póngase cómodo. Y la idea es poder escuchar y estar atento a lo que Dios, ¿no es cierto?, quiere compartirnos en este día. Hoy día en la mañana, 9:30 de la mañana, tuve una conexión por Zoom con nuestra hermana Sole, misionera ella de Jucum, Juventud con una Misión. Y nos compartía el trabajo que ella está haciendo, ¿no es cierto?, allá en Israel. La verdad es que escucharle fue impactante, porque cuando uno escucha en las noticias hablar de Israel, hablar de Palestina, la verdad es que no le toma asunto, no le toma el sentido, la importancia de lo que está pasando allá, de lo que se vive allá. Y se toma como una noticia más. Escucharla hoy día en la mañana, como dije, fue impactante saber, y eso es fuerte, saber que en Jerusalén, yo creo que la gran mayoría de nosotros piensa lo mismo, Jerusalén, la cuna del Evangelio, en donde, ¿no es cierto?, se producen todos estos acontecimientos bíblicos, es donde uno piensa que está la mayor cantidad de cristianos, la mayor cantidad de seguidores de Cristo. Pero nos encontramos con la sorpresa y la noticia que la población cristiana allá en Israel, Jerusalén, es muy poca. Chile es un país privilegiado, Sudamérica, privilegiado en tener la libertad de compartir, en tener la libertad de predicar, en tener la libertad de poder conectarnos a través de Zoom. Y esta hermana Soledad, ella Solange, nos compartía cómo era el trabajo que ella hacía allá. Y la verdad que llega un minuto en que da la sensación que no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho ha sido juntarnos, escuchar una palabra, levantar los brazos, y en algunas veces emocionarnos, llorar. Sentir es que como cuando uno recién recibe, no sé, un libro y lo abre en la primera página y el libro es de 200 hojas y recién estamos en la primera página. Entonces, un desafío muy grande del trabajo que ella hace como misionera. Y la verdad es que es un desafío para la iglesia, un desafío para nosotros. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana, en que Dios nos desafíe,
en que Dios nos exhorte, en que Dios nos remueva con su espíritu. Amén. Ella hablaba de que Dios ha abierto puertas para predicar, para compartir el evangelio. Allá no tienen la libertad de predicarlo abiertamente. Tienen que usar estrategias para poder llegar a las personas que no conocen al Señor. No sé si usted ha escuchado hablar de la ventana 1040. La ventana 1040 se le denomina o se determina así, un lugar que no ha sido evangelizado. La ventana 1040 está entre el paralelo 10 y el meridiano 40, en donde existe, ¿no es cierto?, una ventana, un sitio, un lugar, en donde toda esa población no ha sido evangelizada. Se le llama la ventana 1040. Entonces, hay gente que no conoce al Señor. Si en nuestro alrededor, en nuestro vivir diario, en nuestro trabajo, en nuestra familia, podemos también decir, existe la ventana 1040, en donde gente, familiares, amigos, que no han recibido al Señor, tal vez han escuchado, pero no han recibido al Señor. Y esta mañana ha sido, como digo, un reto de parte de Dios, a llevar una buena noticia, a hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. El título de la predicación de hoy día le puse Cuando las puertas se cierran. Siempre hemos escuchado hablar o predicar, se nos ha enseñado que Dios abre puertas, que la oración es la llave para abrir puertas. Sí, es verdad, es cierto, pero también Dios cierra puertas. Y ahí en donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros, los hijos de Dios, como cristianos. Todo aquel que ha sido llamado con un propósito, todo aquel que ha sido, ¿no es cierto?, sanado, todo aquel que ha sido libertado, todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, ha sido llamado con un propósito. Mi pregunta es, ¿estoy cumpliendo el propósito por el cual el Señor me llamó? La verdad es que hoy día descubrí que no. La verdad es que hoy día, y hablo de una forma muy personal, solamente he estado jugando a ser cristiano. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón. Y me arrepiento delante del Señor. Porque descubrí, yo creo que muchos de los que estuvimos en la mañana escuchando, descubrimos que todavía nos falta mucho. Amén. Cuando las puertas se cierran. Si usted tiene su Biblia a mano, quiero invitarle a que pueda abrirla en el libro de Isaías. Libro de Isaías, en el capítulo 55. Amén. Libro de Isaías, capítulo 55, en el versículo 6. Amén. Isaías 55, versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Halladle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto está cercano. Fuerte, fuerte, hermano. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy día, en tiempo de pandemia, en tiempo de preocupación, de lo que hemos venido hablando todo este tiempo, ¿cuánto vamos a cumplir? Un año ya. Vivimos un tiempo difícil, pero en este tiempo difícil, en este tiempo de pandemia, en donde mucha gente ha sufrido, ¿no es cierto?, pérdidas de familiares, amigos, todavía podemos decir que es tiempo de buscar a Jehová. Todavía podemos decir que si yo llamo a Jehová, Él va a estar. Amén. Todavía estamos a tiempo de buscarlo. Pero cuando leemos Isaías 55:6, dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. ¿Irá a haber un día
en que Jehová o el Espíritu de Dios no pueda ser hallado. ¿Llegará ese día en que cuando le llamemos no esté? Dejo esa pregunta ahí, hermano. En la primera parte de este versículo hay dos palabras clave: buscar y llamar. Así comienza, ¿no es cierto? El versículo 6, buscar y llamarme. Buscar se define como hacer algo o hacer lo necesario para encontrar a alguien. La definición de buscar es hacer algo, no es quedarse quieto, es moverse, es estar inquieto por hacer lo necesario para encontrar a alguien. ¿Alguna vez se le ha perdido a alguien? ¿O alguna vez, yo creo que más de alguna vez, se ha acordado de alguien y quiere comunicarse con él y se le perdió el contacto de teléfono, de WhatsApp, y necesita comunicarse y no lo encuentra? ¿Le ha pasado? Entonces, ¿qué hago? Hago lo necesario para encontrar y poder hablar y poder comunicarme con él. Por eso es importante, hermano, que en este tiempo en que todavía podemos buscar, él pueda ser hallado. Porque va a llegar un día en que no lo vamos a encontrar, no lo vamos a hallar. Así que, hermano, necesitamos urgentemente hacer algo y hacer lo necesario. La otra palabra, llamar, se define como dar voces, invocar, atraer para que alguien venga hacia nuestro lado. Amén. Dar voces, gritar, levantar la voz, llamar la atención. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que alguien venga hacia nuestro lado. Para que aquel que yo estoy llamando me escuche. Para aquel que yo estoy llamando, yo llame su atención y él venga a mi lado. Entonces, estas dos palabras que comienza el capítulo 55, versículo 6, dice buscar y llamar. En esta mañana, hermano, Dios nos está diciendo que estamos en tiempo de buscarle y de llamarle, porque Él va a estar. Él va a acudir a nuestra llamada. Él va a acudir en nuestra búsqueda. Pero necesariamente necesitamos hacer algo. Por lo tanto, buscar a Dios implica un esfuerzo que demanda hacer todo lo necesario para encontrarlo y estar con Él y Él conmigo. Necesito esforzarme. Necesito dejar estar pasivo. No un evangelio pasivo, no una búsqueda pasiva, no conformista, no livianamente, no plano. Necesito urgente buscarle, porque estoy a tiempo de buscarle, porque estoy a tiempo de llamarlo. Y en mi búsqueda y en mi llamado, Él va a acudir. Pero puede llegar un día en que Él no esté. Y yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría estar cuando Él no esté, cuando no escuche. Amén. 3 factores para que una puerta se cierre. Yo creo que son más de 3 factores. Pero yo quiero colocar 3. O quiero hablar de 3. 3 factores para que una puerta se cierre. O 3 circunstancias para que una puerta se cierre. La primera es la desobediencia, la segunda es la idolatría y la tercera es el pecado. Cuando hablamos de la desobediencia, muchos sabemos que la desobediencia a Dios nos separa de Dios. Cada vez que yo desobedezco a Dios, me separa de Dios. Y cuando desobedezco a Dios, estoy, ¿no es cierto?, tomando mis propias decisiones. Estoy siguiendo un evangelio liviano. Dios me perdona, Dios me ama, vivo en la gracia. Pero cuidado, hermano, cuidado.
Esa es una mentira y una estrategia del diablo. No podemos vivir estando en desobediencia. No porque yo me conecto, no porque yo doy mis ofrendas, no porque yo diezmo. Estoy siendo obediente. La obediencia, amén. La obediencia te trae bendición. La obediencia te trae prosperidad, ser próspero. Y no estoy hablando en lo económico, estoy hablando en lo espiritual. El ser obediente es ser obediente a la palabra de Dios. Te llena, te da gozo, te da alegría. Te hace mirar el cielo con un sol resplandeciente como el día. Aunque esté nublado, siempre el sol va a estar detrás de ti. Vivir en desobediencia me separa de Dios. La idolatría. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, sin racionar en lo que hacemos, lo que decimos, nos volvemos idólatras. Nos autoglorificamos. Amén. Yo hice esto. Yo dije esto. Yo aporté con esto. La idolatría es uno de los pecados que Dios está en contra. Si recordamos, ¿no es cierto?, lo que pasaba con los egipcios. Cuando el pueblo de Israel quería adorar, Dios, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios celoso. Entonces la desobediencia y la idolatría nos separan y nos apartan de Dios, y eso hace cerrar las puertas, hace que la presencia de Dios se vaya. Donde hay pecado, la presencia de Dios no va a estar. En Lucas 3:22, ¿no es cierto?, se da un ejemplo del Espíritu Santo. Dice, ¿no es cierto?, que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué en forma de paloma? ¿Por qué no en forma de mariposa? ¿Han visto algunas las mariposas que tienen unos colores muy lindos? Que hubiese bajado el Espíritu Santo en forma de mariposa. O hubiese bajado el Espíritu Santo como una hoja descendiendo, una hoja de olivo descendiendo. O con un viento recio. Pero dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Sabe por qué? Porque la paloma es sensible al ruido. Si usted va a una plaza, ¿no es cierto?, y hay muchas palomas reunidas comiendo migas de pan, y usted pasa, o cualquier movimiento, ruido, las palomas se esparcen, se van, porque son sensibles al ruido. Así es el Espíritu Santo, sensible al pecado. Por eso el ejemplo del Espíritu Santo que desciende como paloma, por la sensibilidad al pecado. Donde hay pecado, Dios se aleja. Donde hay desobediencia, donde hay idolatría, Dios se aleja. Entonces la pregunta es, ¿se pueden cerrar las puertas? Sí se puede cerrar las puertas. Así como Dios abre puertas, también cierra puertas. Cuando se cierra una puerta, o cuando la presencia de Dios no está, le busco y no lo encuentro, oro y no escucho respuesta. Cuando pasa eso, una persona termina siendo considerado menos que nada. Cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros, escuchen, cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros, nos consideramos vacíos, nos consideramos nada. Sin la presencia de Dios no somos nada. Sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Sin la presencia de Dios estamos muertos. El pecado, la desobediencia, la idolatría pueden cerrar puertas. Tenemos que entender esto, que la ausencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro ministerio, causará ruina,
destrucción, desastre. Sin la presencia de Dios, nada va a funcionar. Sin la presencia del Espíritu Santo, nada va a funcionar, nada va a levantar. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, nada va a ocurrir. Amén. No es por nuestras fuerzas, no es por mi inteligencia o mi razonamiento, es por el Espíritu Santo. Esta misma predicación no es por mis palabras. Yo no los voy a convencer de nada. Podemos estar todo el día tal vez hablando de la presencia, hablando de que se cierran puertas, hablando de que necesitamos estar conectados con Dios, pero aún así no los voy a convencer. Dice la palabra de Dios que el único que trae convencimiento en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para traer convencimiento, de arrepentimiento de nuestros pecados. Y esa es mi oración en esta mañana. Que sea el Espíritu Santo el que traiga convencimiento a mi espíritu, a mi corazón, de mi pecado, de mi separación. Es mi oración en esta mañana. Que sea el Espíritu Santo de Dios que traiga convencimiento a tu corazón, que traiga convencimiento a tu espíritu. Sin la presencia de Dios, nada va a ocurrir en nuestra vida. Amén. Éxodo 33, 14. Quiero compartir esto. Denme un segundito para buscarlo aquí. Éxodo 33, 14. Amén. Dice, hay un relato aquí en Éxodo 33, 14. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Éxodo 33. Versículo 14 dice, y dijo, ¿quién dijo? Dios, Jehová. Y dijo, o sea, Jehová le dijo, ¿a quién? A Moisés. Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y la respuesta de Moisés en el versículo 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Se da cuenta, hermano? ¿O podemos entender que esos 33 nos está hablando o nos está mostrando la relación íntima que tenía Dios con Moisés? Dios con Moisés tenía una conversación. Cuando Dios llama a Moisés, lo llama con un propósito, y el cual era el propósito que fuera Moisés quien libertara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahí se empieza, ¿no es cierto?, a formar una relación personal, una relación íntima con Dios, a tal punto en que nos encontramos, ¿no es cierto?, en Éxodo 33, 14 y en muchos versículos, muchos capítulos más, en donde Dios dijo, en donde Dios le habló. Una conversación entre Moisés y Dios. Podemos hoy día nosotros decir, yo tengo una conversación íntima con el Señor. Cada decisión que tomo, primero la consulto con Dios. Nuestra relación debe ser fluida, debe ser diaria, en buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Cuando tenemos problemas económicos, ¿qué le decimos al Señor? Señor, ayúdame a sacar un crédito. Señor, ¿a quién le pido plata prestada? ¿Cuál es nuestra reacción? Cuando estamos en alguna enfermedad,
¿Qué decimos? ¿Voy a sacar un bono? ¿Voy a comprar este remedio? O digo, Señor, por tu llaga yo soy sanado. Necesitamos tener esa comunión con nuestro Dios. Hay un hombre en la historia bíblica que se llamaba Sansón. Más de alguna vez lo he escuchado. Sansón, ¿no es cierto?, fue escogido, fue separado por Dios y aún así, y aún más, Dios se le presentó a la madre de Sansón, siendo esta estéril, y le dice que va a tener un hijo, que llamará por nombre Sansón, y que no tiene que cortarle el pelo. Amén. Entonces conocemos la historia de Sansón y Dalila. Y eso es lo que cuando hablamos de Sansón, lo primero que salta, Sansón y Dalila. O Sansón se le cortó el pelo y quedó sin fuerza. Pero la historia de Sansón es la historia de un niño o de un bebé que de su génesis ya había sido llamado con un propósito. Ya había sido preparado con un propósito. Había sido apartado con un propósito. Tú y yo fuimos separados, fuimos apartados con un propósito. Dice la palabra de Dios que antes de llegar, mucho antes de llegar al vientre de nuestra madre, ya habíamos sido separados, ya habíamos sido apartados con un propósito. Quiero decirte en esta mañana que Dios tiene un propósito y no es una palabra cliché. Dios no ha terminado contigo y Dios no ha terminado conmigo. El plan de Dios hasta hoy, 2021, sigue en pie. Hasta hoy, 2021, en tiempo de pandemia, Dios sigue hablando a tu corazón. Dios sigue hablando a tu espíritu. Dios sigue hablando en mi corazón y en mi espíritu. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle. Levanta voz para encontrar el propósito por el cual fuimos llamados. Como decía, Sansón fue elegido, fue separado. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? El propósito era que Sansón, a través del don, a través de lo especial que era Sansón, de su fuerza, la fuerza que Dios le había dado, iba a ser el libertador y el protector, el que iba a cuidar al pueblo de Israel de los filisteos. Ese era el propósito, ese era el plan. Sansón conoció al Señor desde muy chico. Su madre siempre le hablaba a Sansón de Dios. Él siempre tuvo esa relación. Y podemos llamar ese discipulado. Sansón no era un desconocedor. Sansón no podía decir, nadie me dijo. Ni yo, ni usted podemos decir que nadie me ha dicho. Pero sí hay gente en la ventana 1040 que nadie le ha dicho. Y el llamado hoy día es para usted y para mí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Jugando a ser cristianos? Estamos llamados con un propósito de llevar buenas noticias. Pero estas buenas noticias tienen que ir con una revelación celestial. Tienen que ir acompañadas de una revelación del Espíritu Santo. No podemos levantar nuestra voz y entregar un mensaje vacío. Tiene una revelación, tiene que ser una revelación dada por el Espíritu Santo de Dios. Y en eso necesitamos urgentemente tener una conexión, ordenar nuestras prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Buscar del Señor mientras pueda ser hallado? ¿O mi prioridad es trabajar? ¿Mi prioridad es lo que más me gusta? Necesitamos salir de nuestro lugar, de nuestro refugio de seguridad. Necesitamos salir de ahí. Porque en nuestra seguridad, en nuestro confort, Dios no nos llamó. Dios nos llamó a los campos. Los campos están blancos para la cosecha. Y Dios te llamó a ti y a mí. La diferencia entre Moisés, entre David y Sansón, que Moisés tenía una relación íntima con Dios.
David tenía una relación íntima y personal con Dios. Sansón tenía una relación con Dios. ¿Sabe cuál era su relación con Dios? Sansón solamente acudía a Dios cuando los filisteos le atacaban. Cada vez que él se sentía atacado por los filisteos, Sansón buscaba a Dios. Pero dice la historia que la vida de Sansón fue de lujuria, fue de fiesta, borracheras. Y lo más, o dentro de todo lo más fuerte, yugo desigual. Sansón se apartó, se alejó en desobediencia, en idolatría y en muchas otras cosas del propósito por el cual Dios lo llamó. Y todos conocemos el final de la historia de Sansón. Amén. La vida de Sansón y la vida de Moisés fueron muy distintas. Pero los dos tenían un llamado y un propósito que Dios los llamó. Así como tú y yo. Moisés no solo fue el que sacó a Israel de Egipto, mantuvo una íntima relación con Dios. Sansón buscaba a Dios solo cuando era atacado por los filisteos. ¿Con cuál de los dos se identifica? ¿Con Moisés o con Sansón? Cada vez que tengo problemas, acudo a Dios. Cada vez que estoy en dificultades, acudo a Dios. Cada vez que estoy en aflicción, acudo a Dios. Y cuando todo me sale bien, me acuerdo de Dios. Necesitamos reflexionar en esto y tomar en serio. Tomar en serio que la muerte de Cristo en la cruz no ha sido en vano. Porque cada vez que desobedezco al Señor, cada vez que me aparto de Dios, cada vez que priorizo lo que más me gusta, lo que estoy haciendo, estoy invalidando el sacrificio de la cruz. Cada vez que desobedezco al Señor y quiero hacer lo que yo quiero hacer, invalido el sacrificio de la cruz. Otro personaje que quiero hablar esta mañana es el rey Saúl. Muchos conocemos de la historia del rey Saúl. Saúl, cuando fue llamado, Dios usó, ¿no es cierto?, una estrategia. Él era muy joven, le dice que vaya, al papá se le habían perdido unos asnos, y Dios le dice a través del profeta que vaya a buscar, o sea, el papá lo manda a buscar los asnos al cerro. Y cuando va, ¿no es cierto?, y era muy joven, Saúl va a buscar los asnos al cerro, él andaba en busca del asno de su papá. Él no andaba buscando a Dios. Y aquí yo quiero detenerme un poquito. Saúl no andaba buscando a Dios, él andaba buscando asnos que eran de su papá. La prioridad de Saúl era encontrar los asnos de su papá. Esa era la prioridad de Saúl. La prioridad de Saúl no era buscar a Dios. Pero fíjese en esto, Dios buscó y encontró a Saúl. Y ahí en donde le dice, cierto profeta, que vaya donde, no sé, un lugar donde encontraba un hombre y ese hombre le iba a decir, ¿para qué Dios lo estaba llamando? Y Dios lo estaba llamando para hacerlo rey. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba exigiendo un rey, que ese es otro tema, que no lo vamos a tocar ahora por el tiempo. Israel buscaba un rey y Dios se fija en Saúl. Dios te anda buscando, hermano, así como anda buscando a mí. Tal vez hoy día tu prioridad es otra cosa, pero aún en esas prioridades apartadas de Dios, Dios te va a encontrar, como Dios me encontró a mí y como Dios nos anda buscando. Amén. Una vez que Saúl, ¿cierto?, es proclamado rey, ungido por Dios como rey,
en donde Dios le entregó todo lo necesario para que Saúl reinara su pueblo, lo que pasó en el corazón de Saúl fue envanecerse, vanagloriarse e idolatrarse. Y la desobediencia lo aparta de Dios. La desobediencia, la idolatría, la soberbia, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios se apartó de él. Primera de Samuel 16:14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Es decir, una puerta que se cerró. Todos conocemos la historia de Saúl, que comenzó primero con un llamado, con un propósito. Cumplido ese propósito, se vanaglorió, idolatría, soberbia, desobediencia. Y eso lo llevó a que se cerraran las puertas. Y nos encontramos con este versículo 14, donde dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Fuerte, hermano. Fuerte. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Necesitamos ordenar nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón a Dios por nuestra desobediencia, ser íntegros, vivir en integridad, en santidad. La santidad y la integridad no es que yo ande de corbata con una Biblia debajo del brazo o me sepa todos los versículos de la Biblia, o esté diezmando y ofrendando y soy el primero en las conexiones. La santidad y la integridad es la obediencia al llamado de Dios. Es dejar que el Espíritu Santo vaya con nosotros tratando día a día en una relación personal y una relación íntima con el Señor. Amén. El Espíritu de Dios se apartó, es decir, se cerró la puerta para Saúl. Todos conocemos la historia después qué sucedió. Dios desechó, porque la palabra desechó a Saúl y ya tenía preparado otro rey que era David. Mire cómo va la cronología. Saúl se envaneció en su corazón, desobedece, ¿no es cierto? Viene la idolatría, pero Dios ya estaba preparando otro. Hermano, no vaya a ser que por mi desobediencia, por mi pecado, por no ser íntegro delante de Dios, Dios ya esté preparando otro para usarlo, para cumplir su propósito. No vaya a ser, hermano, que Dios ya esté preparando otro. Dios lo quiere hacer contigo. Por eso busca al Señor mientras pueda ser hallado. Fuerte este texto. El libro de Salmos 12, segunda de Samuel 12. En el libro de segunda de Samuel 12, versículo 13, encontramos al rey David, en donde él dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mire la declaración de David, dice, pequé en contra de Jehová. Primero nos encontramos que Saúl había pecado, ahí entraba la desobediencia, la idolatría, ¿no es cierto? Y Dios separa su espíritu, le cerró la puerta. Y luego ya toma a David, y David es proclamado rey, y como rey empieza a gobernar. Y en una de sus declaraciones, en los versículos, en los capítulos, dice, ¿no es cierto? David declara y dice, siento en mi corazón hacer templo a Jehová. Pero viene el profeta y le dice a David, para un poquito. Dios no te llamó a hacer el templo. El que va a hacer un templo va a ser tu hijo. Pero la emoción, en su emoción en querer agradar a Dios, no escuchar la voz de Dios, sino que escuchar su razonamiento, lo que está en su corazón, él quería hacer un templo. Pero Dios no lo había llamado a hacer un templo.
Dios lo había llamado para gobernar, para reinar, para extender el reino. No nos equivoquemos, hermanos. ¿Para qué Dios te llamó? Para saber para qué Dios me llamó, necesito tener intimidad con el Señor. Necesito buscarlo. Necesito levantar voces y llamarlo y decirle, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tú me llamaste en este tiempo? Muchas veces queremos hacerla como el buen samaritano, hacer buenas obras. Pero yo creo que no es el tiempo de hacer buenas obras, es el tiempo de buscarle, de estar en el centro de su voluntad. Porque estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos, ¿no es cierto?, en donde hay incertidumbre, hay temor. Necesito urgentemente tener una relación personal íntima con Dios. Saber cuál es el propósito. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el propósito? Porque hoy día te conectaste. ¿Por qué te conectaste hoy día? ¿Porque el pastor te invitó? ¿Porque el pastor te dijo? ¿Porque te invitaron? ¿Por qué te conectaste? ¿Cuál es el propósito? Aleluya. Oh Dios, ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu presencia, Dios, para encontrar, Señor, el centro de tu voluntad, oh Dios. Señor, vivir una vida íntegra en santidad, oh Dios. No vivir separados de ti ni apartados de ti, oh Dios. Señor, que las prioridades de nuestro corazón sean tus prioridades, Dios. Nos encontramos con el rey David, hermanos, el rey David, un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Todos conocemos la historia de David, cómo Dios lo usó, cómo él conquistó, cómo extendió el reino. Pero también conocemos la otra parte, el pecado de David. Todos conocemos la historia en que él está en su terraza, ¿no es cierto?, en su balcón del palacio. Yo me imagino a David saliendo al balcón del palacio, levantando las manos y todo el pueblo clamándole, alabándole con pañuelos blancos, porque era el ungido de Dios. Era el hombre que Dios había puesto en ese lugar para reinar. Era el hombre que Dios había puesto toda la unción para gobernar. Pero en su corazón pasaba algo raro. Y todos sabemos lo que pasaba. Vino, ¿no es cierto?, la lujuria en el corazón de David. Al mirar, ¿no es cierto?, desde ahí abajo, en las condiciones que estaba. Y miren lo que planeó David, un hombre de Dios. Sabiendo que esta mujer tenía esposo y que el esposo era un general del ejército, ¿no es cierto? Va y manda matar, a ponerle en el frente de batalla al esposo de esta mujer, porque ella había tenido una relación con esta mujer y esta mujer está viva. Todos conocemos la historia. Entonces uno dice, un hombre de Dios. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Cuando nos alejamos del Señor, cuando colocamos otras prioridades que no sea Dios en nuestro corazón, vienen las maquinaciones, vienen, ¿no es cierto?, los malos pensamientos. Todo lo que entra por nuestros ojos, todo lo que entra por nuestros oídos, se van al corazón. Y en algún minuto, hermano, eso sale. Porque se empieza ahí a cranear. Cuidado con lo que yo veo. Cuidado con lo que yo escucho. Porque lo que veo y lo que escucho va a definir cuál es la prioridad en mi corazón. El rey David pecó delante de Dios, sabiendo que era un pecado grave de lujuria, adulterio, fornicación. Pero mire lo que dice capítulo 12, versículo 13, perdón, el Salmo 13. Mire lo que dice el Salmo 13, hermano. En el versículo 1.
Dice, el mismo David dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Cuando David se dio cuenta, cuando David entendió que había pecado delante de Dios, vino temor, porque él sabía cuál era la consecuencia de su pecado. Amén. Él sabía cuál era la consecuencia de su pecado. Salmo 51:11 dice David, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Fuerte declaración, hermano. No me eches delante de ti, Señor. No me eches delante de ti, Señor, porque yo he pecado. ¿Sabes? El dolor más grande de David, todos conocemos la historia de David. Primero, perseguido por Saúl, quería matarlo Saúl. Después la traición de su hijo Absalón, en donde Absalón se ponía en las puertas de la ciudad y empezaba a llamar a todos aquellos que iban a buscar consejo del rey David. Absalón, su hijo, lo empezó a llamar a la gente, a decirle, a darle golpe en el hombro, decirle, yo te voy a ayudar. Y con eso, la intención o el propósito de Absalón era construir un ejército. ¿Para qué? Para destronar a su papá. Y David entiende, y David se entera de esto, y se entera de la traición de su propio hijo. Entonces habían dos cosas que estaban viviendo David. Primero, que Saúl lo quería matar, y después la traición de su hijo. Pero el dolor más grande no fue la persecución de Saúl y no fue la traición de su hijo Absalón. El dolor más grande de David fue haber pecado, haber desobedecido. Ese fue el dolor más grande. Pero cuando él entendió que lo que había hecho le podía costar, amén, le podía costar que las puertas se cerraran, él se arrepiente en su corazón. Necesitamos arrepentirnos en nuestro corazón. Necesitamos ponernos delante de Dios y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname, Señor, si en mi corazón he puesto primeramente mis prioridades y no tu reino. Y por último, con esto quiero terminar. Amén. Usted ha escuchado más de alguna vez, yo creo, ha escuchado estas palabras. Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿La ha escuchado? Repito. Eloi, Eloi, lama sabactani. Es el grito desgarrador. Escuche. Es el grito desgarrador de Jesús crucificado. En el Evangelio, esta expresión aparece en arameo y su traducción al español sería: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Un grito desgarrador de Jesucristo, hermano, el Hijo de Dios, estando crucificado en la cruz del Calvario, él grita: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué Dios abandonó a Jesús en la cruz? ¿Se ha preguntado alguna vez por eso? Si Dios abandonó a Jesús en la cruz, Dios puede cerrar puertas. Amén. Mateo 27, capítulo 46.
Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactán. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario y experimentó todo el horror de la separación de Dios. Sabemos que Jesucristo en la tierra era 100% hombre y 100% Dios. Estando crucificado era 100% hombre. Sentía los mismos dolores que siente usted. Sentía, ¿no es cierto?, el mismo abandono que sentía usted. Cristo crucificado como hombre da gritos desesperados, desgarradores. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Todo el pecado del mundo estaba ahí en la cruz con Jesús. Y a través de su sangre preciosa, aleluya, la que Él derramó en la cruz del Calvario, lavó mis pecados y lavó tus pecados. En la cruz del Calvario derramó su sangre por expiación de nosotros, hermano. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Cada vez que desobedezco a Dios, cada vez que me separo del propósito por el cual me llamó, cada vez que no hablo a otro de Dios, cada vez que quiero hacer lo que yo quiero hacer, estoy invalidando este clamor, este grito desgarrador. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario y derramó su sangre, aleluya, por mí y por usted. Hoy día todavía es tiempo de buscarme, todavía es tiempo de hallarme, pero tenemos un problema en el cual nosotros debemos cuidarnos. Yo necesito identificar mi enemigo. ¿Sabe cuál es mi enemigo? ¿Sabe cuál es su enemigo? No es el vecino, no es mi jefe, no es el inconverso. Mi enemigo no es el inconverso, hermano. Mi enemigo no es aquel que me lleva a la contraria en todo. Mi enemigo no es aquel que me apunta con el dedo. Mi enemigo y tu enemigo es el corazón, hermano. Es el corazón. El corazón es nuestro enemigo. Libro de Marcos 7:20. Libro de Marcos 7:20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. De lo que del hombre sale, eso le contamina. Amén. Los pensamientos, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la laxidia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Guardemos nuestro corazón. Todo lo que yo veo y todo lo que yo escucho se va al corazón. ¿Quién nos enseñó, hermano? ¿Quién nos enseñó a ser avaros? ¿Quién nos enseñó a ser idólatras? ¿Quién nos enseñó a ser soberbios? ¿Quién nos enseñó? Pero dice la palabra de Dios que del corazón salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos salen de acá, porque están anidados en el corazón. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Dios no vive en templos sucios. Y lo más importante, hermano, Dios no pasará por alto nuestros pecados. Y quiero terminar con este versículo que el pastor nos entregó anoche. Josué 3:5. Santifícate. Necesito santificarme. Y el santificarme no es tirarme 2 litros de aceite en la cabeza.
El santificarme es apartarme para Dios. El santificarme es guardar mi corazón. El santificarme es buscar a Dios. El santificarme es tener una intimidad con Dios. El santificarme es estar en el centro de la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Santifiquémonos, porque mañana el Señor hará maravilla. Qué promesa más grande, hermano. Qué promesa más gloriosa. Santifícate, porque mañana haré maravillas contigo. Amén. Dios puede cerrar puertas. Cuidémonos y busquemos el centro de su voluntad en este tiempo. En este tiempo que todavía podemos buscar, en este tiempo en donde podemos hallar, en este tiempo en donde el Señor todavía tiene sus oídos atentos a nuestro llamado, en este tiempo donde el Señor todavía quiere hablar. Busca a Jehová mientras puede ser hallado y llámale en tanto está cercano. Que el Espíritu Santo nos ayude a tener discernimiento y entender el propósito de Dios en este tiempo. Muchos se levantarán y muchos vendrán en su nombre. Que el Señor nos dé discernimiento en el corazón y entendimiento. Que Dios les bendiga, hermanos.